tardes. Buenas tardes. ¿Cómo cuesta conectarse? Anda mal internet. Buenas tardes, Ilia. Buenas tardes. Vamos. Hay 6. Sí. Bueno, mientras tanto voy a... ¿Recibieron bien la segunda parte que les pasé? Sí, Sí, Hay solo 6 alumnos. Parece que no están pudiendo conectarse tampoco. Puede ser, Inge. Anda medio mal el internet. A mí me costó entrar. O sea que cada paso que daba tardaba para avanzar. Y todos los días está así. Sí. Bueno, mientras los demás ingresan, vamos a recordar un poco el tema que habíamos quedado era fuerza específica. Y fuerza específica, lo que hicimos fue, a título recordatorio, aplicar la ecuación de momento o el cambio de momento en un canal prismático corto, horizontal, donde despreciábamos justamente la pendiente, la fricción y el coeficiente de momento beta iguales a 1. Y habíamos aplicado la ecuación del cambio de momento, esto del cambio de momento que es igual a la fuerza, a los empujes sobre ese cuerpo de agua. Esto era la presión hidrostática, la presión en el centro de gravedad del área 1, del área 2, reemplazando en la ecuación, quedaba de esta manera, las presiones también por su fórmula aquí, los Z medios, estos que están acá, viene a ser el tirante de I1, por ejemplo, sobre 2, de acá, y aquí sería el I2 sobre 2. Después de esto lo que hicimos fue
empezar a distribuir ahí lo que tienen subíndice 2 y lo agrupábamos a la izquierda, lo que tiene índice 1, y a la derecha los términos que tiene el subíndice 2. Entonces, llegamos a esta expresión así, que es el Q cuadrado sobre G A1, el área 1, más el I1 sobre 2, que viene a ser el Z medio, el área A1. Y acá la misma componente, pero en la sección 2. Y haciendo en forma genérica, vemos que la fuerza específica en la sección 1 es igual a la fuerza específica en la sección 2. Y en forma genérica vemos que F le podemos llamar a la fuerza específica, y que va a ser en forma genérica, repito, Q cuadrado sobre G por A más el Z medio por A. Esto es fuerza específica. Como en toda esta demostración estaba el peso específico del agua y se simplificó porque era un factor común a todos los términos, pero eso no está de decir qué es cada término aquí, dado que esto es fuerza. Entonces esto tiene que ser también fuerza, solo que se simplificó el peso específico. Entonces cada término es una fuerza por unidad de peso de agua, o sea, por dividido el peso específico. Se aclara ahí. Entonces, quiere decir que la fuerza específica en la sección 1 es igual al de la sección 2. Y cuando graficábamos, comparábamos la sección donde estamos analizando. Este es el centroide de la sección, esto es Z medio, una diferencial de ida-altura para obtener aquí el ancho superficial T, y la parte sombreada es el área diferencial. Comparando acá con y contra energía específica, habíamos visto que la curva para un determinado Q conocido, la expresión de energía específica era función de I, exclusivamente de I. Y como la demostración de la ecuación de energía específica salió haciendo una pendiente muy baja, donde el θ prácticamente era 0, o sea que el coseno era 0. Y además, como tiene dos componentes, el I más el U cuadrado sobre A cuadrado G, entonces el I tiene exponente, coeficiente 1. Y cuando uno representa el primer término, daba entonces esta recta, que está a 45 grados simplemente porque hicimos que sea pendiente prácticamente nula. Pero no podemos encontrar en la realidad con pendientes que no se puedan despreciar. No quiere decir que la fórmula no sirve, solo hay que respetar que ahora ya no va a ser 45, sino que hay que determinar cuál es el ángulo de la línea. Entonces, también decíamos con energía específica, si trazábamos, por ejemplo, acá hay un valor de energía E1 cualquiera, una vertical, y nos da este tirante, el otro que es más alto. Los dos tirantes estaban en la misma sección, la dibujada, por ejemplo, en la misma sección. Y había entonces un tirante alto y un tirante bajo que lo llamábamos alternos. Y que quería decir que en esta sección grande que está acá, ese caudal Q con que se dibujó esta línea de energía específica, se puede conducir ese caudal con esta sección llena que está aquí, con un tirante bajo. Bien, se puede conducir el mismo caudal con el otro tirante que es el alto y alterno, que es esto que está acá. Bajará la velocidad, pero el caudal va a ser lo mismo. Eso es lo que decíamos con energía específica. Después hicimos para el tema que vamos a ver ahora, una formulita que vamos a desarrollar, la de fuerza específica cuando le damos valores a I, porque la fórmula también es exclusivamente dependiente nada más que de I. Entonces, al hacer esto que está acá, también tiene un punto de inflexión C,
En la de energía específica, aquí lo estamos llamando C' y se correspondía con el flujo crítico. Acá también se demuestra que en la horizontal coincide con ese punto de inflexión, pero con fuerza específica, y que también es flujo crítico en ese lugar. Y cuando trazamos un F1, por F1 acá, fuerza específica 1, una vertical también corta en 2 puntos. Y vamos a hacer de tal manera que el tirante de E1 es la que estamos trayendo acá para comparar. Entonces, para F1 también tenemos en este punto el mismo tirante I1 que está para este caso. Y esto es en la sección 1. Sabemos que esto está aplicado en la sección 1. Nos vamos para arriba, cortamos en otro punto y nos vamos a la curva de energía específica y no nos corta en este lugar. Nos corta más abajo y más a la izquierda del E1 que teníamos acá de energía específica. Quiere decir que hubo una disminución de la energía específica y este tirante, que es lo que nos da aquí en fuerza específica, no está entonces en la misma sección que este tirante que está aquí, que es 1 para este caso. Esto está en otra sección y está aguas abajo de la primera. Y además hay una pérdida de energía, delta E. Es decir, que se pasa a un nuevo valor de energía que es el E2. Como vamos para la izquierda en el eje, estamos disminuyendo. Y sirve entonces para entender de que al disminuir la energía, le estamos quitando capacidad de erosión al agua para esa velocidad que tiene con el tirante bajo cuando aplicamos fuerzas específicas para resolver un problema de cambio brusco de las tomas en los edificios que son. Y si el nivel agua arriba está alto, entonces sale con mucha fuerza el agua, mucha velocidad, tirante bastante bajo. Entonces eso pues, se toma como sección 1. Inmediatamente y a poca distancia se eleva bruscamente el nivel, que viene a ser este otro nivel. Pero eso ocurre aguas abajo. Y eso es lo que hace que se pierda un cierto delta E de energía. Entonces, en este caso, en fuerza específica, el I2, que es agua abajo, con el I1, que es agua arriba, la salida de la compuerta, son conjugados. El I1, agua arriba, y el I2 es el secuente, o son ambos conjugados. El caudal va a ser el mismo, pero los tirantes están en distintas secciones. Entonces, aquí también se demuestra que ese vértice, aquí, el vértice C, que le llaman la curva de fuerza específica, también cumple esta misma condición que se daba en energía específica. La altura cinética es la profundidad hidráulica sobre 2. Y de esto, si se simplifica en 2 y se divide por D, aquí va a quedar 1. Y al hacer la raíz queda la fórmula del número de Freud, que va a ser igual a 1 porque aquí quedó 1. O sea que el punto C en ambas curvas se corresponde con el flujo crítico donde se verifica esta relación, o lo que es lo mismo decir que el número de Freud, que es un parámetro adimensional, es igual a 1 siempre cuando se habla de flujo crítico. Y ahora vamos a buscar la relación que existe entre esos tirantes I2 e I1 que son conjugados.
Entonces dice acá, deduzca una relación entre las profundidades inicial, que es en la sección de agua arriba, y secuente, que es la de aguas abajo, de un resalto hidráulico en un fondo horizontal de un canal rectangular. Solución. Dada la pequeña longitud del tramo donde ocurre el resalto, se considera la fuerza de fricción que da el roce con las paredes del canal externa y el peso del agua se desprecian. El ángulo de fondo o inclinación del fondo es también cero, o sea, pendiente prácticamente nula. Si ubicamos acá, esto es lo que estamos teniendo. A la salida, que puede ser de una compuerta, tenemos gran velocidad, entonces el tirante está abajo. Y esta sería la sección 1. El número de siempre la fórmula se aplica a esta sección 1. Inmediatamente, y en una longitud muy corta, se produce el ascenso, que es lo que se llama resalto hidráulico. Y en la sección 2 tenemos el otro tirante que está aguas abajo y es el secuente. Y entre los dos se dice que I1 e I2 son tirantes conjugados. ¿Y qué es lo que ocurre acá? En términos de energía específica, en la sección 1, digamos que este sea el I más B cuadrado sobre 2G, esto que está acá. Como hay pérdida, entonces en la sección 2, hasta acá, viene a ser el E2. También es el otro I, el I2 sería B cuadrado sobre 2G aquí, y la pérdida que ocurrió, que es delta E. Esto que está aquí. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando ocurre el resalto y aparece el concepto acá de la sección 1, que es el tirante 1 está acá y el tirante secuente en la sección 2, las fuerzas de la fuerza específica de la sección 1 es igual a de la sección 2. Y para que eso sea cierto, la igualdad de fuerza específica 1 y 2 tiene que ocurrir esta pérdida de energía específica. Y acá se podría llevar esto a colocar de vuelta que en la vertical tenemos los dos tirantes para energía específica, y cuando comparábamos con la curva de fuerza específica, la vertical, y haciendo coincidir acá el mismo tirante de tal manera que podamos comparar. El F1 va a ser igual al F2, en fuerza específica en dos secciones distintas. Esta me da más abajo, bajamos y tenemos el E2, se ha producido entonces la pérdida de energía delta E, que es lo que hace que esto sea igual. Si no se perdía esa energía delta E en la fuerza específica, el 1 y 2 no serían iguales. Y también se demuestra que este punto de inflexión está a la misma altura que el otro punto de inflexión en energía específica, que tiene un tirante que se llama I sub C, o sea, es el crítico. En estos puntos se verifica que el número de Frog es igual a la unidad. Entonces, a partir de esta información, esto es el resalto. La fuerza específica de las secciones 1 y 2, partimos de la base que son iguales. Y lo que nos pide es la relación que existe entre el tirante de agua abajo, que es I2, sobre el tirante de agua arriba, el tirante bajo, el que está arriba, es I1. Queremos saber qué tenemos que hacer. Aplicamos la ecuación de energía fuerza específica en la sección 1, tiene que ser igual a la fuerza específica en la sección 2. El canal rectangular de ancho B. Las fórmulas son el caudal, que es velocidad 1 por A1. Esto sería la sección 1. Por continuidad,
de la corriente, B2, A2, son iguales. La fórmula de Q en ambos casos. El área, el 1 es el ancho del canal, que es B por I1, que es la altura en la sección 1. En la 2 es el mismo B, pero el tirante es más alto, el I2. El Z1 medio viene a ser el I medio, que es en la sección 1. Lo mismo para la sección 2. Y el número de Frost colocamos recordando que es F1. No quiere decir que sea fuerza específica. Esto es el número de Frost, tiene el mismo símbolo. En la sección 1 se determina la aplicación del número de Frost, que es la velocidad V1 en esa sección sobre la raíz de G, gravedad, por el tirante I1. Y estas ecuaciones es lo que tenemos que introducir en la de fuerza específica 1 igual al 2 para llegar a una relación I2 sobre I1 que nos pide. Entonces, venimos acá. Aquí teníamos el caudal. Estaba al cuadrado. En ambos términos aparece el caudal al cuadrado. Lo que usamos es esta fórmula, que es el caudal al cuadrado. Podemos hacer con función de 1, porque en Frost participa la velocidad 1, no la velocidad 2. Entonces, venimos de vuelta, el Q cuadrado aquí, colocamos así. Esto ya estaba en la fórmula de fuerza específica. El Z1 que está aquí viene a ser el B por el I1. Perdón, viene a ser I1 sobre 2. Está bien, así es. El Z medio es I1 sobre 2. Esto ya estaba. Aquí esto que está acá es caudal, que estamos colocando en la sección 2 aquí. Ya se pudo haber colocado en realidad en la sección 1, puesto que es B1 lo que necesitamos. Pero bueno, ya está así. Esto ya estaba. También que el Z medio en la sección 2 viene a ser I2 sobre 2. Y esto que ya estaba. Este 2 que está acá, lo que hacemos es multiplicar todo por 2. O sea, aparece acá, esto ya estaba. Como aquí tengo, esto se puede trabajar como por unidad de ancho de canal. Dice el ancho del canal, decíamos B recién, B larga. Podemos hacer que sea unitario. Entonces, si unitario, esto que es B por I1, si B1, entonces esto también es I. Y va a quedar este que está acá como I1 cuadrado. Este 2 acá. Entonces va a ser I1 al cuadrado, o bien puede ser considerado como que esto es A1. De cualquier manera, esto puede ser A1 cuadrado o bien I1 cuadrado. Como los términos, el resto está todo con A, entonces lo que vamos a hacer es que esto sea A1 cuadrado. Y por eso vamos a dividir todo por A1 cuadrado para que se vaya este término cuadrático acá. Entonces queda 1. Esto se va a simplificar después. Acá me queda esto. Y acá como esto es A1, viene a ser I1 en términos de área. B1 al cuadrado sobre G1 viene a ser el número de Frost 1 al cuadrado, porque no está la raíz acá. Veíamos recién la formulita que es así. Si aparece la raíz. Esto que está acá viene a ser el número de Frost al cuadrado y el 2 que estaba multiplicando acá. Aquí se simplifica esto y queda 1. Entonces, acá a la izquierda del signo igual tenemos más o menos ya definitivo. Trabajemos un poco acá. Aquí lo que se hizo de esto es lo mismo que decir, aquí tiene que quedar también el número de Frost.
A ver un poco, aquí se está haciendo entonces. Aquí está todavía B2 al cuadrado, G es el término, este es A2, y como decíamos que el A1 cuadrado se dividió por justamente A1 cuadrado. El A1 ya tiene el 1 en su haber. Entonces, es cuestión de hacer que el numerador quede, acá está, B1 cuadrado sobre G, pero esto es I2, pero acá tengo como un producto I1 por I1, que lo traigo acá para hacer con B1 cuadrado sobre G por I1, va a ser el número de flow por 2. Y todo lo que sobra se agrupan. Este otro directamente se simplifica en 2. Y aquí me queda I2 cuadrado sobre I1 cuadrado, que era lo mismo que decir A1 cuadrado. Pero como vamos a trabajar en relación de alturas, esto que está acá se puede colocar entonces aquí abajo como I2 sobre I1 al cuadrado. Y ahora lo que falta es hacer que este cuadrado de la velocidad G y un factor I1 de acá la coloquemos como el número de flow 1 al cuadrado. Eso es lo que se hizo acá. Y esto se tuvo que dividir porque estaba al revés. Como acá tenemos I2 sobre I1 y aquí estaba I1 sobre I2, entonces dividimos todo por I1 y queda así. Después de esto, lo que se hace es, a ver, el término que tiene número de Freud, lo vamos a acumular al mismo lado, vamos a sacar el factor común 2f1 al cuadrado y nos va a quedar entonces 1 menos, porque esto se va cambiado el signo, y queda esto que está acá, negativo acá, el 1 que ya estaba igual a esto que ya estaba, pero de este lado. Y después lo que hacemos es que esto se pase para el otro lado, seguimos trabajando, y como ustedes podrán ver que está quedando esta relación al cuadrado, la misma relación exponente 1, y quedan los términos que son independientes de esta relación. Va a quedar una ecuación de segundo grado igual a 0. Entonces, si venimos para acá, vamos a tener que, a ver un poco aquí. Por este término de va a aparecer acá y va a aparecer este. Va a ser acá. Y así podemos después pasar todo a la primera parte y sacar factor común el de menor potencia, que va a ser este que está acá. Va a estar acá, multiplicado por el 1. Entonces, está quedando así. Y como al sacar el término aquí, cuando esto pasa al otro lado, pasa negativo. Y podríamos cambiar el signo para que me quede esto menos esto que está acá. Y va a sacar factor común de vuelta esto y me queda una diferencia de cuadrado. Y se puede agrupar así. Me queda un corchete, que es un factor, 2f1 cuadrado menos este que es el más, signo más, y que con este que estaba acá era la diferencia al cuadrado, que donde uno de ellos salió porque es factor común. Y esto que ya estaba quedó acá. Por el otro, que es un paréntesis, que también es un factor, y dice que es igual a 0. Entonces, tenemos que empezar a analizar. Estábamos hablando de resalto nosotros. Estamos buscando la relación de I2 a I1 en un resalto. Si acá cualquiera puede ser 0, o el corchete o el paréntesis. Vamos a empezar por este. Si decimos que es 0, quiere decir que I2 sobre I1 menos 1 es 0.
El menos 1 pasa y queda I2 sobre I1 igual a 1, lo que quiere decir que I2 es igual a I1. Eso es lo que se desprende haciendo 0 el paréntesis. ¿Qué quiere decir que I2 sea igual a I1? Si alguien lo está viendo, si I2 es igual a I1, estamos hablando de origen del problema que se quiere demostrar. Esto que está acá. Esto es I1. Y esto que está acá es I2. Y al hacer el paréntesis igual a 0, está saliendo que son iguales. No son diferentes. No es que esto es más alto que esto que está acá. ¿Qué significa eso? Que en este canal, si son iguales los tirantes, no podemos hablar de que exista un resalto. El resalto para que exista tiene que haber un tirante bajo y luego se forma el resalto y tiene un tirante alto. En este caso salió igual, quiere decir que no existe resalto para ese primer análisis. Entonces, venimos de vuelta. El bochete también puede ser 0. Sacamos, igualamos a 0. Y aquí podemos multiplicar esto aquí, va a ser al cuadrado, y esto va a ser exponente 1, y este es el término independiente de la variable que estamos buscando, que es I2 sobre I1. Entonces nos queda así. Y esta es una ecuación de segundo grado, cuya resolución era I2 sobre I1, porque esa es la incógnita que estamos teniendo. Viene a ser 1 sobre 2, paréntesis, aquí lo dimos la vuelta nada más. La raíz de 1, aquí era menos 4, en la fórmula original era 4 por A y por C, pero acá el A es 1, el C es esto que está acá, y tiene signo menos, por eso me cambió el signo acá. Entonces queda más 8 veces el número de Freud al cuadrado, y por fuera de la raíz menos 1. Esta es la ecuación del resalto. Y esto es lo que se llega. Entonces, y que no tienen que olvidarse porque esto se aplica mucho. Más adelante se van a encontrar que hay que aplicar. Esta es la ecuación del resalto. Y era lo que se estaba pidiendo en este ejercicio, que no es numérico, solo es un ejercicio teórico. Yo creo que no tiene muchas complicaciones esto. Y podemos ver ahora entonces, vamos a hablar del flujo crítico. Ya hicimos las demostraciones. Vamos a hacer un recordatorio para después hacer ejercicios sobre el flujo crítico. Cálculo y aplicaciones, flujo crítico. Dice que el estado crítico del flujo a través de una sección de canal se caracteriza por varias condiciones. Un poco que vamos a repetir lo que ya se dijo. Que la energía específica es mínima para un caudal determinado. Vamos a ir acá, ya que estamos cerca. Aquí. Estamos hablando de flujo crítico, que puede ser aquí. En el caso de la energía específica, este es el punto donde se tiene el único tirante que es el crítico, y decíamos que se cumple que el Freud es 1, por lo tanto, flujo crítico. En este caso, si bajamos una tangente vertical, me va a dar un valor de energía. Y lo que dice ahí en el punto 1 es que será la mínima energía con la que se puede hacer que en ese canal escurra con la que se construyó esta curva, porque esta se construye con un caudal conocido. Entonces, aquí tenemos una energía, acá tenemos otra. Si nos vamos hacia la tangente, pasamos por acá y se da la mínima energía para conducir ese caudal.
Si nos vamos por fuera, ya salimos de la curva. Entonces, esa energía ya no tiene relación con nuestro canal. A ver, de vuelta. El caudal es máximo para una determinada energía específica. A ver. Si nosotros decimos que este punto podemos colocar de vuelta, este es un valor de energía específica que para esa curva es el mínimo. Pero si teníamos un caudal menor, tendríamos otra curva por acá abajo, en donde esto que está acá, este punto, no es el crítico de la otra curva. Pero sin embargo, en la medida que vamos aumentando el caudal, llega un momento en que la curva llega a coincidir con esta. Y en ese caso, entonces va a ser el máximo caudal para esa nueva ubicación. Entonces repetimos esto. Dice que el caudal es máximo para una determinada energía específica. Eso es lo que se puede ver con el punto crítico C. La fuerza específica, ahora pasamos a fuerza específica, dice también que es mínima para un caudal determinado, o sea que es igual que el punto 1, solo que es para fuerza específica. 4. La altura de velocidad es igual a la mitad de la profundidad hidráulica en un canal de baja pendiente. Esto es de acuerdo a lo que se demostró de flujo crítico, donde la velocidad, digo, el número de fase, o lo que es lo mismo que d cuadrado sobre 2, que es igual a d sobre 2. Y esto hay que no olvidarse que se demostró para pendiente muy baja. Por eso trazamos esa línea 45. El número de flow es igual a la unidad, que es la misma condición. En el punto 6 dice la velocidad de flujo en un canal de baja pendiente con distribución uniforme de velocidades. En este caso, estamos simplificando diciendo que el flujo es uniforme cuando veníamos diciendo que en un canal no es uniforme. Las curvas de igual velocidad, eso lo decían. Pero acá como se habla de un canal de baja pendiente, dice con distribución uniforme de velocidades es igual a la celeridad de pequeñas ondas gravitacionales en agua poco profunda, causadas por perturbaciones locales. Al ser poco profunda, bueno, entonces se puede asociar a la distribución uniforme de velocidades. Este es un recordatorio de lo que estuvimos viendo del flujo crítico. Ahora le agregamos lo que también ya estuvimos diciendo, el factor de flujo crítico no había más. Entonces, Z, a área, tenemos una raíz de D. Y D es la profundidad hidráulica. Esta expresión tiene que ser, entonces, y vamos a colocar entonces, para demostrar eso, factor de sección. Decíamos que se cumple que la altura sin el cuadrado sobre 2 es igual a la profundidad hidráulica de sobre 2. Esto es lo que se cumple. La velocidad al cuadrado colocamos función de caudal, para al cuadrado, y nos queda entonces que si a cuadrado la pasamos al otro lado del signo igual, nos va a quedar u cuadrado sobre g igual área cuadrado por la profundidad de hidráulica
del otro lado, este producto. Si hacemos la raíz cuadrada de esta ecuación, nos va a quedar Q sobre la raíz de G. Y aquí nos queda A raíz de D. Esto es lo que acabamos de decir que es el factor de sección, pero solo es para flujo crítico. Porque se arrancó de la condición del flujo crítico. Entonces, uso de raíz de G, se puede sacar entonces el valor de Z conociendo el caudal. Y ya sabemos esto, y nos queda entonces A raíz de D. A depende de I, y D también. O sea que Z es exclusivamente también una función de I. Ahora, esto fuese en un canal donde la velocidad que tenemos aquí no es uniforme, la velocidad en el canal, entonces hay que aplicar acá el coeficiente alfa de Coriolis, y entraría en la demostración y va a pasar dividiendo al final como alfa distinto de 1, con lo que va a aparecer es G dividido alfa. Esa es la única variación que se tiene. El factor de Z, si Coriolis es 1, es así. Si Coriolis no es 1, está dividiendo la raíz acá a G. Esa es la única variante que quiero usar. Pero ya sabemos que Z, factor de sección, porque se arranca de la condición de flujo crítico que es el primer término ahí arriba. Entonces, a raíz de D. Z, entonces, es una función de valor único de la profundidad, o sea que depende de I. El exponente I que siempre decir que partiendo del flujo crítico, condiciones de flujo crítico era A raíz de D. Lo llamamos Z. Es una función de la profundidad de flujo I. Y se supone, esto es empíricamente hablando, Z, factor de sección al cuadrado, es igual a un coeficiente C por el tirante I elevado a un parámetro M. Y decimos que C es un coeficiente, M, que es el exponente de I, es un parámetro conocido como exponente hidráulico para el cálculo del flujo crítico. Todo es un recorrido de lo que se hizo y lo único nuevo acá es la demostración de Z, factor de sección. Entonces, estaríamos en la aplicación de estos términos. El problema número 8. Sí, está por ahí la ingeniera. Bien. El problema número 8 nos dice calcular la profundidad crítica y la velocidad del canal trapezoidal que conduce un caudal de 11,32 metros cúbicos segundos. Entonces nada de dato del caudal y nos pide que calculemos la profundidad crítica y la velocidad crítica. En el siguiente gráfico vamos a ver cómo es la configuración del canal trapezoidal. Bueno, tenemos la base de fondo, que es 6,09 metros. Tenemos los pendientes, digamos, de los taludes, que es 2 en 1. Y, bueno, nos marca acá el tirante del pelo de agua y, bueno, el perímetro, que sería el perímetro mojado, ¿no es cierto? Que va a ser los 2 taludes más el fondo del canal. Bueno, entonces vamos a plantear las condiciones, digamos, para un flujo crítico, que el ingeniero había explicado, bueno, que teníamos que era la relación del caudal sobre la raíz de G, igual al área transversal sobre la raíz de D, que es la profundidad hidráulica. Tenemos como dato, tenemos el caudal, podemos hallar ese valor, digamos, de Q sobre raíz de G,
Y decíamos que eso era igual a una función z que dependía justamente del tirante crítico. Y tenemos que es igual a 3,61 metros. Sí, los 5 medias sería. Entonces vamos a plantear una ecuación que nos represente, digamos, el área del canal trapezoidal con la geometría de dicho canal. Entonces podemos plantear que el área va a ser igual a la base de fondo más 2 veces esa profundidad crítica por ese tirante crítico. Entonces tenemos que es 6,09 más 2IC por IC. Y el pelo de agua, digamos, va a ser igual a la base de fondo del canal más 4 veces IC. Y la profundidad hidráulica es una relación entre el área, ¿no es cierto?, y el pelo de agua, el tirante de pelo de agua. Entonces, con esas ecuaciones vamos a tratar de armar una ecuación, acá. Vamos a armar una ecuación A sobre T, ¿no es cierto?, con esta fórmula que habíamos dicho que era A por raíz de D. Vamos a sustituir lo que tenemos como D y lo que tenemos como A. El primer término es A, y esto que está en la raíz es D. Y eso teníamos que igualar al valor Z, que es 3,61. Entonces podemos despejar los valores y nos va a quedar, simplificando, 6,09 más 2IC por IC, todo eso al cubo sobre 6,09 más 4IC, igual a 13,063, que eso fue despejando la fórmula de arriba. Entonces con esta fórmula podemos hacer un tanteo para hallar el valor de IC que produce, digamos, ese Z. Entonces vamos a armar una tablita y vamos a llegar a este valor. Tenemos que llegar a este 13,062. Ese va a ser nuestro K. Entonces vamos a empezar con un IC 0,5 y vamos a ir calculando todos los valores. Vamos a tener que para un IC 0,7 vamos a tener 16,21, para un IC 0,65, 12,75, y así acá nos vamos a ir acercando, vamos a hacer un tanteo más fino. Vamos a tener 0,66, ya vamos a llegar a los 13,39, y nos quiere decir que nos pasamos un poco, entonces vamos a tantear hasta los 3 decimales. Vamos a ir al 0,655, después al 0,6554, así hasta llegar al 0,6655, que nos da un valor cercano al que estamos buscando, que es el 13,07. Entonces, quiere decir que nuestro IC que vamos a utilizar, en este caso va a ser 0,655. Entonces, con este valor hallado, ahora vamos a volver y vamos a calcular el tirante del pelo de agua, que teníamos que era 6,09 más 4 veces IC, entonces nos da un valor de 8,7 metros. Podemos calcular el área crítica, que teníamos la fórmula que habíamos hallado. Geométricamente tenemos 6,09 más 2 veces IC, entonces por IC de vuelta, entonces calculamos que el área crítica es 4,84 metros cuadrados. Con el área y con el caudal vamos a sacar esa velocidad crítica del canal. Teníamos la relación de que la velocidad era el caudal sobre el área, el caudal era dato, tenemos 11,32 metros cúbicos segundos sobre 4,84 metros cuadrados. Y eso nos da un valor de 2,34 metros segundos. Esa va a ser nuestra velocidad crítica. Con esa velocidad crítica podemos hallar la profundidad hidráulica con la ecuación de la altura cinética. Entonces teníamos que la altura cinética era la velocidad al cuadrado sobre 2G, y esa condición era igual a D sobre 2. Se simplificaban los dos y nos quedaba esa expresión. Entonces nos queda que D es igual a 2,34 al cuadrado sobre G, igual a 0,55 metros. Hasta ahí creo que es terminadas. ¿Qué te va a dar? Ese, no, el 10 me tocaba. ¿Al 10? Sí, Bueno, ahora sí. Al siguiente, sí, está bien.
Bueno, ¿Quiere que...? ahora vamos a ver entonces una alcantarilla de concreto, materiales concretos de sección circular, que tiene un diámetro de 0,91 metros de diámetro y conduce a un caudal de 0,57 metros cúbicos por segundo. Nos pide determinar la profundidad crítica. Entonces, diámetro 0,91 metros, caudal que pasa por la alcantarilla 0,57 metros cúbicos segundo y nos pide la profundidad crítica I sub C. Este puede ser la alcantarilla que tiene un diámetro que le llamamos D sub 0 y lo que se busca es el tirante crítico porque se dice que esto funciona entonces en el flujo crítico. Lo que necesitamos conocer la ubicación del pelo de agua. Eso no sabemos dónde está, puede estar en cualquier lugar, inclusive acá arriba. Entonces, y esta distancia va a ser lo buscado, va a ser el tirante crítico, pero depende de dónde está. Si fuese este el nivel, y bueno, el crítico será todo esto. Si pasamos, entonces vamos a analizarlo para este nivel cualquiera. Este es el ancho superficial que pasamos las diagonales por el centro y vamos a definir como un ángulo alfa en el cruce de las diagonales. Y esto va a ser el radio, o sea, el diámetro sobre 2. Como esto funciona en flujo crítico, tiene que ser que el número de Freud es igual a la unidad. Y ahí sabíamos que el factor Z de sección para flujo crítico era esta la expresión. Tenemos el caudal, 0,57. La raíz de G en el denominador. Se puede conocer entonces Z, que es 0,18 metros elevado a la 5 medio la unidad. Y esto es el área mojada por la raíz de la profundidad hidráulica, que también es A dividido T. Entonces, ahora vamos a calcular el área. Estamos sabiendo la fórmula para calcular el área, porque tampoco conocemos la ubicación del pelo de agua dentro de la alcantarilla. Entonces, el área. Y el área, como decimos, que puede estar hacia abajo del centro o arriba del centro. Por eso puede estar acá, más arriba, puede coincidir inclusive con el centro. Solo que ahí no hay problema porque es la mitad del círculo. Está totalmente resuelto. Puede estar más arriba, como en este caso llega a cualquier nivel de este lado. Entonces, si fuese este, entonces estaríamos analizando para un ángulo alfa, donde estos radios la colocamos superpuestos en vertical acá. Ahí es el alfa 0. Luego se abre en forma genérica hasta un valor alfa cualquiera que me dice que este nivel podría ser entonces el tirante crítico. Y tenemos acá un sector del círculo, que es esto que está acá, y también un triángulo que está acá, que si se resta, me queda entonces el área A de la fórmula de Z. Entonces, venimos aquí de vuelta. Vamos a analizar primero cuando alfa va de 0 a 180 grados y después iríamos de 180 hasta cerrar en 360, porque el nivel podría estar también arriba del centro del círculo. Y esa área que está aquí, cuando estamos en este entorno, podríamos decir que el área del sector al que le restamos el área del triángulo. Esta va a ser el área A de la fórmula y que también está dentro de D, porque D es igual justamente a A sobre T. El sector, ustedes ya lo saben, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Si dividimos por 360 grados, que es todo el círculo, a la vuelta del centro, estaríamos teniendo el área del círculo por unidad de lado alrededor del punto que es el centro.
Si multiplicamos por alfa, que es la abertura que me define el sector, entonces vamos a tener el área del sector. Entonces esto es una componente que ya está. Este primero que tenemos acá, y ahora vamos a trabajar para conocer el área del triángulo, que hay que restarlo para que nos quede el área buscada A. Vamos aquí de vuelta. Y antes de esto podemos venir acá. Queremos saber ahora, lo que hicimos recién fue el área del sector. Ya sabemos la fórmula. Ahora necesitamos el área del triángulo. Y nada más que base por altura sobre 2. Si trazo la altura, el área se me divide en A sobre 2, digo el alfa, en alfa sobre 2 y alfa sobre 2. La base viene a ser, en este triángulo que está aquí, rectángulo, es D sobre 2, que es el radio, por el seno de este ángulo medio, me va a dar la mitad de la base. Multiplico por 2 y tengo entonces toda la base. Y la altura viene a ser el D sobre 2, pero por el coseno acá del ángulo medio, ahora es por el coseno, entonces tengo la altura. Entonces ahí puedo hacer base por la altura sobre 2, donde la base se multiplica por 2. La base primera tiene 2 veces repetido ese cateto hasta completar T. Entonces, ahora venimos de vuelta aquí. Aquí, del triángulo. La base viene a ser D sobre 2 por el seno de alfa sobre 2 y multiplicado por 2 para que sea la base. La altura vuelve a ser el otro factor D sobre 2, porque está al cuadrado acá, D sobre 2 por el coseno de alfa sobre 2. Hasta ahí tengo base por altura. Y para que sea el área del triángulo, divido por 2. O sea que multiplico por 1 sobre 2. Acá ya tengo ordenado. 2 seno de alfa sobre 2, coseno de alfa sobre 2 por trigonometría. Estos tres términos que están acá viene a ser el seno del ángulo entero, del ángulo doble. Seno de alfa. Esto que está acá por trigonometría es el seno de alfa. Y el resto que me está quedando. Esto es el área del triángulo que hay que restarle al área del sector para obtener el área mojada que está en la fórmula de Z, el factor de sección en un flujo crítico. Y ahora podemos trabajar el valor de T. El valor de T es el ancho superficial, el efecto de agua, el efecto de agua. Y que se usan las mismas fórmulas que hoy estábamos haciendo. El radio, que es esto, por el seno del ángulo medio me da hasta la mitad. Multiplico por 2 y tengo todo T. Entonces, volvemos aquí. El D sobre 2 por el seno del ángulo medio es hasta la mitad de T. Multiplico por 2 y ahí tengo T. Simplifico esto que está acá, 2 con 2 y queda D seno de alfa sobre 2. Esto es T, el ancho superficial. Ahora tenemos que encontrar lo que nos pide, que es el tirante. En este caso, donde estamos analizando, si es esto que está acá, pasamos la vertical y viene a ser esta medida que está acá, desde el pelo de agua hasta el fondo. Eso es lo que estamos buscando. Y ese, como es un flujo crítico, debería ser un tirante crítico. ¿Y cómo lo vamos a conocer? El radio, que es D sobre 2, es hasta acá. Y le restamos la altura del triángulo y nos queda entonces el tirante que podría ser el crítico. Entonces venimos acá y decimos que I va a ser igual al radio, que es
d sobre 2 menos la altura del triángulo, que era d sobre 2 por el coseno de alfa sobre 2. Sacamos un factor común que es d sobre 2 aquí. Y dentro queda 1 menos coseno de alfa sobre 2. Aquí, este paréntesis, 1 menos coseno de alfa sobre 2 por trigonometría es lo mismo que decir seno cuadrado del ángulo medio. Esto que está acá. Entonces se vuelve a dividir por 2 este ángulo alfa sobre 2 quedando así. En realidad este paréntesis viene a ser el seno cuadrado de alfa sobre 4, pero todo multiplicado por 2. O sea que esto viene a ser 2 veces lo que aquí vemos. No aparece el 2 porque se simplificó con el 2 que estaba dividiendo a d. Por eso ya está simplificado. Entonces, el tirante que estamos buscando en fórmula queda como d por el seno cuadrado de alfa sobre 4. Y llegamos a la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si no es ahí donde esté la superficie libre? Y en realidad se va acá arriba, por arriba del centro. Lo que no sabemos es si las fórmulas que acabamos de demostrar se corresponden del mismo modo para un nivel que está arriba. Eso es lo que vamos a tener que demostrar ahora. Lo que está abajo, la fórmula salió cuando 0, arranca acá en la vertical, están los dos radios, y luego se abre de 0 hasta un límite que era 180 grados cuando pasa por acá. Pero ahora sigue el sector para arriba. Esto se sigue yendo hacia arriba, por ejemplo, a esta ubicación y a esta ubicación. Entonces el alfa se siguió aumentando y ahora es todo esto hasta acá. Y el ángulo que estaba aquí adentro ya no es el alfa del sector. Es del triángulo, pero no del sector. El sector que está aquí abajo, digo. Entonces, como siempre, hay que sacar el área del sector, el área del triángulo y hacer la composición de esas dos áreas para obtener el área mojada que está en la fórmula del factor Z, el factor de sección Z de este canal, de este flujo. Entonces venimos y hacemos ahora. Ahora vamos a cambiar de rango acá. Alfa de 180 hasta 360 grados. El área mojada ahora va a ser igual al área del sector al que le sumamos el área del triángulo. Hoy, cuando hicimos este análisis, era el área del sector, pero menos el área del triángulo. Eso podemos comparar acá. El área del sector menos el triángulo. En cambio ahora es el área del sector que es así. Y tenemos que sumarle ahora el área del triángulo para tener toda el área mojada. Entonces venimos de vuelta. Ahí. Y como siempre, el área del sector es pi diámetro al cuadrado sobre 4 dividido 360, si tenemos por unidad de ángulo o de grado, y multiplicamos por alfa, que ahora está de 180 a 360. Del triángulo, hacemos lo mismo que hoy, vamos a hacer aquí, posiblemente acá, d sobre 2, que es el radio, por el seno del ángulo que viene a ser 360 menos alfa sobre 2 para obtener la mitad de t, de la base, que hay que multiplicar por 2 para que sea toda la base. Vamos a mirar de vuelta esto que está acá, el ángulo 360 menos alfa sobre 2 seno.
Venimos de vuelta aquí. Lo que estamos buscando es esto que está acá, porque estamos queriendo hacer el área del triángulo. Ya hicimos el área del sector recién. Era pi, diámetro al cuadrado sobre 4, dividido 360 y por alfa. El área del triángulo para sumarlo. Y el área del triángulo, aquí pasamos la altura, me divide este ángulo en dos iguales. Y tiene que ser entonces el radio, que es d sobre 2, por el seno de este ángulo mitad, me va a dar también la mitad de la base, que si multiplico por 2 tengo toda la base. Y después tengo el d sobre 2 por el coseno de este ángulo medio, y tengo la altura para volver a hacer base por altura sobre 2, el área del triángulo. Pero el ángulo medio, ¿cuál viene a ser? Viene a ser esto que está acá. Si el medio, el entero sería todo este ángulo que está acá. Todo esto alrededor del punto de 360. Le resto alfa, que es todo esto, y que me queda justamente este ángulo. Para que sea ángulo medio para trabajar en el triángulo, divido por 2. Entonces ahí tengo el ángulo medio. Entonces por eso estamos aquí, ahí está. D sobre 2 por el seno del ángulo medio, que es 360 menos el alfa, que ahora pasó hasta arriba, sobre 2 por 2 para tener todo esto es la base del triángulo. La altura viene a ser también d sobre 2, pero por el coseno de ese ángulo medio. Hasta ahí tengo base por altura, sobre 2 para que sea el área del triángulo. Esto va a ser un factor al cuadrado aquí, el 1 medio, lo pongo acá, y de vuelta 2 veces el seno del ángulo medio acá, por el coseno del ángulo medio, me va a dar entonces el seno del ángulo doble, o sea, 360 menos alfa. Menos alfa. Ahora, el seno de 360 menos alfa, vamos a ver a qué igual. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Viene a ser así, el círculo, el centro, hacemos esto acá, y decimos 360 menos alfa, entonces quiere decir que hacemos esto toda la vuelta así, 360. Pero para que sea menos alfa, nos vamos para acá abajo y trazamos por ahí el radio, y esto sería así. Quiere decir que el seno de 360 menos alfa me está dando hacia abajo el valor del seno, que es esto que está acá, negativo hacia abajo. Entonces, el seno de 360 menos alfa es lo mismo que decir el seno de alfa, pero lo podríamos hacer así. Ahí. Acá. Acá seno positivo. Es lo mismo que decir el seno de alfa, que esto que está acá, el otro es menos alfa aquí abajo, entonces me da el seno negativo. Es lo mismo que hacemos, que tengamos que hacer el seno de alfa, pero le cambiamos el signo porque se fue para abajo la ordenada del seno. Entonces, y eso es lo que hace que, vamos a cambiar de vuelta esto, eso es lo que hace que esto se quede como seno de alfa, pero negativo, y me cambió el signo acá. Teníamos todo positivo, porque arrancamos positivo, porque era geométricamente válido,
Y ahora el seno me cambió el signo acá. Y quedó entonces menos 1/2 d sobre 2 al cuadrado seno de alfa, que es el área del triángulo. Ya tenemos el sector, tenemos del triángulo, me va a cambiar entonces de vuelta esto que está acá por este signo. Entonces se traduce de vuelta en área del sector menos área del triángulo. O sea que sale una fórmula idéntica a la que en el análisis anterior era de 0 a 180 grados. Entonces, salió igual la fórmula. Cuando queremos saber t, lo que vamos a hacer es la base de ese triángulo, que viene a ser el d sobre 2 por el seno del ángulo medio, de 360 menos alfa sobre 2, y multiplico por 2 para que tenga todo t, que viene a ser la base del triángulo. Y aquí, de vuelta, esto que está aquí, yo puedo distribuir así, esto que está acá. Además, este 2 se puede simplificar con este 2. Y va a quedar 180 menos alfa sobre 2. Y el seno de 180 menos alfa sobre 2 en un círculo, esto es 180. Aquí le resto alfa sobre 2 y me queda la ordenada hacia arriba. Entonces, me va a quedar como que el seno de este paréntesis, 180 menos alfa sobre 2, viene a ser lo mismo que decir el seno positivo de alfa sobre 2. Y esto que multiplica de. Y esta fórmula, si revisamos con la demostración anterior, es igual que esto que está acá. Venimos de vuelta. El I, entonces, el tirante, sabíamos que era el radio al que le restamos la altura del triángulo, que viene a ser d sobre 2 coseno, ahora de ese ángulo medio. Acá hay el factor común d sobre 2, queda 1 más el coseno, y acá hacemos la distribución y queda así. El coseno de este ángulo 180 menos alfa sobre 2, es lo que está quedando así. Entonces, cuando en una circunferencia pasamos los ejes, dice 180 menos alfa sobre 2 está para arriba, es lo mismo que pasemos al otro lado. Entonces, nos está dando la ordenada, la abscisa, que es el coseno. Este coseno es negativo. O sea que esto que está acá, coseno de este ángulo 180 menos alfa sobre 2, es lo mismo que decir coseno de alfa sobre 2, pero negativo, porque está en el segundo cuadrante. Esto que estaba positivo, entonces me cambia porque esto que está acá es igual al coseno de alfa sobre 2, pero negativo. Y se vuelve a la expresión anterior. Y este paréntesis era 2 veces el seno cuadrado del ángulo medio de lo que tengo acá. El ángulo medio de esto es alfa sobre 4. Así, seno cuadrado, 2 veces, y se simplifica con el denominador de d, y llega a esta fórmula que también vemos que es idéntico. Acá está. Esta es la demostración anterior. O sea que estas fórmulas son válidas, no importa el valor de alfa. Estamos entonces en condiciones de determinar el I que nos pide usando la expresión de Z. La expresión de Z era, bueno, acá ya está elevado al cuadrado, recordando de que A era, que Z era igual a A raíz de D, pero D era A sobre 2, digo sobre T. Entonces, al elevar al cuadrado, el valor de Z, que había salido cuando recién entramos, ahí está, 0,18. Al hacer esto al cuadrado, este se eleva al cuadrado,
desaparece la raíz, como esto es, y va a quedar entonces A sobre T. Y esta A queda al cuadrado, acá hay una A, se hace A al cubo sobre T. Y este valor de Z se eleva también al cuadrado. Por eso tenemos aquí el 0,18 al cuadrado es esto, el área A, que recién demostramos, solo que ya le dimos los valores que se tienen. Esto que está acá, aparece alfa ángulo, seno de alfa, aquí seno de alfa sobre 2, esto es T, esto es A al cubo, y esto se elevó al cuadrado, por eso está así. Quiere decir que hay que hacer por tanteo, dar valores a alfa, acá en radianes, para poder multiplicar, se calcula el seno de alfa y aquí el seno de alfa sobre 2. Hay que hacer un tanteo. Cuando se llega prácticamente a este valor, entonces ese será el valor de alfa que después introducimos la ecuación de I, porque I depende de alfa. Bueno, para no estar haciendo el tanteo, acá lo que yo les coloco es directamente el alfa, 176,4 grados, es la que reemplazando en estos términos da aproximadamente 0,033. Entonces, cuando tenemos el ángulo alfa, tenemos que ir a la fórmula aquí, porque alfa está en la expresión de I. De hecho, lo tenemos, porque era 0,91. Ahora alfa sacamos por la fórmula de Z y vamos a obtener el I aquí. Entonces, el I que vamos a tener es de flujo crítico, porque estamos trabajando en una alcantarilla que funciona en flujo crítico. Y dice que es 0,44 metros. A ver un poco. Era 0,91 el diámetro. Está por debajo del centro, entonces, del círculo o del eje de la alcantarilla. Este es el tirante. Ahora vamos a usar la figura 4.1 para verificar esto que está acá. Esta es la figura 4.1 para la alcantarilla y puede ser también para trapezial. Para la alcantarilla es la circular, esta que está acá, esta línea. Se ingresa acá en abscisa con este dato, el Z, el D0, que es el diámetro, a la 2,5, y se busca a ver por acá dónde está. Entonces se llega a tocar la curva circular y nos vamos a la ordenada, y como es, no hay que confundir porque también está esto. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, dice I sobre D, entonces se refiere a esto que está acá. Y acá dice I sobre D0, que es en nuestro caso. Vamos a tener que leer en ordenada este valor I sobre D0 que va a estar acá. Volvemos acá entonces. Hacemos, el Z era 0,18. El diámetro 0,91 elevado a la 2,5 da 0,23. Acá, este es 0,20, este es 0,5, a ver un poco, digo 0,2, 0,20, 0,3, más o menos por acá tiene que estar 0,4, no, acá tengo 1, 2, no se ve muy bien la separación. A ver un poco, este debe ser 0,4, este debe ser 0,30. Este debe ser 0,30. Bueno, acá 0,20. Y el valor, esto que está acá, salió 0,23. Entonces, este es 0,20 y por aquí más o menos tenemos que levantar y vamos a tomar la referencia de la discontinuidad de la línea para ver si estamos cerca del valor.
y está entre 0,4 y 0,6, más o menos 0,5 o menos, no sé. Vamos a ver aquí. Da 0,48, casi 0,5 que decíamos recién. O sea, estamos buscando bien. Entonces, I sobre D, que se obtiene en ordenada 0,48, como D 0,91, se multiplica a 0,48 y me vuelve a dar 0,44, que es esto que está aquí, que se hizo analíticamente por la aplicación de la fórmula. En el caso de un examen se hace de las dos formas. No es que se hace solamente por este camino o por este. Hay que hacer por este y se verifica por este camino de la figura o del ábaco. Creo que no es complicado. Bueno, no sé si se interpretó el uso acá del ábaco. Se ingresa con esta relación. Aquí se toca en la parte de la curva circular, porque hay alcantarilla de diámetro 0,91. Vamos acá y leemos lo que es sobre el diámetro. No este que está acá, porque ese es sobre la base. Y ahí se despeja y se verifica entonces que el I que hicimos analíticamente es correcto o está mal. Entonces hay que recalcular. Bueno, esto es para, por otro camino, hacer, también se puede hacer con Z, como esto es función de I, dándole el valor a I. Acá tengo los I y acá los Z. Entonces construyo una curva. Y una vez que calculo el valor de Z que salió, por ejemplo, 0,18 en el ejercicio, acá es un valor distinto. Vamos a suponer que este sea el valor de Z nuestro. Entonces, lo que hacemos es entrar a la curva y vamos a la ordenada y leemos el I crítico. Pero para eso, dando valores, como Z es función de I, se puede hacer la curva. Es otra manera de hacer la solución de este problema. Te voy a hacer esta introducción y luego le hacer la parte de numérica. Bueno, ingeniero. Entonces dice, ahora viene otro tema que tiene que ver con el flujo crítico y aprovechando el flujo crítico, la hidráulica dimensiona una manera de medir caudales que se derivan, por ejemplo, de un canal principal que puede ser del estado y están los productores que necesitan regar, entonces mediante una compuerta se le deriva el agua al campo donde se quiere sembrar o la utilización que ellos tienen para la producción. Y esa agua que se deriva siempre se tiene que cobrarle al que demanda esa agua para producir un canon. Se paga así como en las casas con el medidor, de acuerdo a lo que se mide, se paga. Y esto también es así. Y se utiliza el flujo crítico para el diseño de ese medidor de caudal. Entonces, una sección de control, se llama sección de control, donde se va a medir, es aquella donde se establece la relación definitiva entre nivel y caudal. Por cada nivel que da el isómetro en la estructura de medición, va a responder a un valor de caudal. Esta sección es un lugar adecuado para instalar una estación de aforo y desarrollar curvas de calibración de caudales. El estado de flujo crítico establece la relación definitiva entre el nivel y el caudal y puede representarse mediante la expresión del factor de sección. Era esto que ya estamos conociendo. Como ustedes podrán ver, participa caudal
aceleración de la gravedad, el área que depende de I, y la profundidad hidráulica que también depende de I. Acá no existe ningún otro factor. Y les voy a dar un ejemplo de qué factor es lo que no está. La rugosidad del canal. Eso no aparece acá. Por eso esto es sencillo, porque es independiente de cualquier otro factor del canal. En esta ecuación intervienen los conceptos, entonces, nivel y caudal, y es independiente de la rugosidad del canal y de otras variables no controladas. En base al flujo crítico, se han desarrollado varias estructuras para medición de flujo, que pueden ser vertedero, canaleta Venturi, y la más utilizada, la canaleta Parsons, que data del año 1929, que es lo que ahora la vamos a diseñar enseguida. Y esto es lo que sería el problema 10. Y ahí tenemos. Bueno, diseñar una canaleta Parsons para manejar 20 pies cúbicos por segundo de flujo en un canal dependiente moderada cuando la profundidad de flujo es de 2,5 pies. Eso dice que es igual a D. Bueno, este sería el gráfico de la canaleta Parsons, un corte longitudinal donde tenemos la altura de entrada, una HB, ¿no es cierto?, en el estrangulamiento, en la garganta. Esto es D, que nos decía que era 2,5 pies, y esto es L, que sería la pérdida de carga, digamos, desde el ingreso hasta la salida de la canaleta, digamos, cuando pasa por la estrangulación. Después hay una vista en planta de cómo es una canaleta Parsons, ¿no es cierto? Se ingresa con una sección D, después hay una estrangulación, digamos, y de vuelta se sale con otra sección, digamos, después de la estrangulación. Esto sirve mucho para aforar caudales, creo que ya lo habíamos comentado. Y estas son unas condiciones geométricas en cuanto a la garganta y en cuanto al flujo, si es sumergido, si no es sumergido, si es de caída libre. Eso depende de cómo esté funcionando la canaleta Parsons. Esto es un detalle del piezómetro, que es Sí, esto que está acá y ahí esto se que está encuentra. acá. Esto tiene un orificio, acá se ve. Esta es la canaleta Parsons. Y acá tiene un orificio que se comunica con el piezómetro, y el ascenso de nivel es lo que se mide acá y acá. Entonces, aquí. Bueno, la solución. Dice, la selección de la canaleta debe ser de tamaño práctico y económico. Entonces vamos a suponer que W, que es el de la garganta, es igual a 4 pies, y que la relación de los tirantes HB y HA tiene que ser 0,70 para un caudal de, bueno, 20 pies cúbicos sobre segundo, que era nuestro dato. Bueno, acá tenemos unas relaciones de profundidad y caudal para canaletas Parsons de diferentes tamaños y que se calibraron empíricamente, o sea, se realizaron ensayos en distintos tipos de canaletas con diferentes geometrías, y bueno, y se representaron unas ecuaciones, y tenemos, por ejemplo, el ancho de garganta de 3 pulgadas, 6 pulgadas, 9 pulgadas, 12 a 8 y de 10 a 5. Bueno, y acá tenemos sus ecuaciones respectivas, digamos, para 3 pulgadas tenemos un caudal con una ecuación que se ve acá a la derecha, y así con cada ancho de garganta tiene su relación de caudal, digamos, mediante una ecuación. Pero como dijimos, esto es para aforar, entonces nosotros lo que medimos son las alturas de diferencia y podemos estimar el caudal que está pasando por la canaleta. Entonces vamos a ver cómo vamos a empezar, digamos, nuestro diseño. Bueno, acá dice, para un W de 3 pulgadas, 6 pulgadas y 9 pulgadas, la sumergencia es de 0,60, por ejemplo. Y ahí, de esos 3 primeros, tienen una sumergencia de 0,60. Y para 12 a 8 pies, la sumergencia es de 0,70. Y para W de 10 a 50, que sería la última, ajá, exactamente, y después de 10 a 50 tenemos una sumergencia de 0,80. Bueno, entonces,
nosotros teníamos, vamos a tomar esta ecuación que es la, acá, esta, de 12 a 8. Claro, porque nosotros habíamos dicho que teníamos una relación de 0,70 entre el tirante de entrada y de salida. Entonces, lo vamos a ubicar primero en la ecuación esta, que es para una garganta de 12 pulgadas a 8 pulgadas. Entonces vamos a plantear esta ecuación de caudal, que ya conocemos el caudal que nos dice que pasa por este canaleta partial. Entonces vamos a poner como dato Q, que es 20, igual a 4 por 4, que es la garganta, 4 pies, por HA, que es nuestra incógnita, bueno, por todo este valor que es empírico, 1,52 por 4, que es W, elevado a la 0,026. Esos son coeficientes empíricos. Y eso nos despejamos HA y podemos ver que HA vale un valor de 1,15 pies con ese caudal de 20 pies cúbicos segundo. Y como habíamos adoptado que era una relación de 0,70, por eso utilizamos esa fórmula, podemos calcular HB, que es igual a 0,70 de HA. Y ahí tenemos que vale 0,81 pies. Entonces nos dice que cuando se supera el límite de sumergencia, el flujo se vuelve sumergido y el caudal se reduce, por lo tanto debe ser corregido. Al no estar en caída libre, es ahogado y entonces el caudal no transita como debe ser, entonces hay una reducción de caudal que circula. Entonces me dice que para la sumergencia del 70%, el nivel de superficie de agua en la garganta es igual al nivel aguas abajo. Entonces vamos a plantear, teníamos como dato que D es igual a 2,5 pies y vamos a buscar, ¿no es cierto?, la descarga libre. Entonces tenemos que esa relación X, digamos que la llamamos X, va a ser igual a D menos HB, o sea que es 2,5 pies menos el 81 que calculamos, y eso nos da igual a 1,69 pies. Vamos a ir al gráfico. El dibujo para que sepan que es X, sí. Para que se vea qué es lo que estamos haciendo acá. En acá. Entonces tenemos HA, HB y este valor de X, la profundidad de la garganta, ¿no es cierto?, donde se genera como un resalto. Y tenemos la altura B. Esa, Para sí. que no se confundan, acá dice D mayúscula, Sí. nuestro enunciado, por eso acá se le aclaró. Acá lo aclaró. Viene a Sí. ser esto. Acá D hay un minúscula. punto de la salida. El D viene hacia el tirante del canal que va hacia la chacra. A la Tiene que salida. ser compatible nuestra canaleta partial con eso. O sea que lo que dice ahí en el dibujo D mayúscula en realidad es el D que viene a ser 2,5. Sí, ese es para que no se confundan. Esta. Y entonces a ese D, si le restamos HB, vamos a hallar por diferencia eso que es X, ¿no es cierto? O sea, que Eso es lo que estamos hallando. o sea Exacto. que este nivel en sumergencia 0,7 es como si fuese una horizontal. Exacto. D, que es conocido, 2,5 que es el canal y nuestra salida, menos esto que está acá, está acá. O sea que lo que está haciendo es ubicar en altura la canaleta al piso, que tiene que coincidir con el canal que se deriva a la chacra. Y de paso, al saber X, me está dando este umbral. Porque estamos dimensionando la geometría de qué canaleta vamos a usar, qué Hay que profundidad. buscar en altura la ubicación también, entonces por eso el D mayúscula es lo mismo que el D minúscula, que es 2,5 enunciado. Ahí está. Aquí está, tenemos X. Sí. En la figura 4.8 el diagrama de pérdidas de altura para HB sobre HA070, bueno, con esos datos de caudal y estrangulamiento de garganta y la relación 0,70, nos vamos a un ábaco, que ahora vamos a ver, que es la figura 4.8, más adelante está. Y ahí podemos hallar la pérdida, digamos, de carga que va a dar esa configuración. No, es la siguiente, creo que es esa. ¿Qué pasó? Esta me parece que es. Sí, acá dice pérdida de altura en pies. En sumergencia está de 0,5. No, no es 0,5, 90. ¿Cuánto dice acá? No sé cuánto, pero acá es
90. Voy a mirar acá. No, va bajando. Va bajando. Así. Sí. El nuestro es 70. Sí, 0,70. Acá. Y estas líneas inclinadas son los caudales. Por acá Los tiene que caudales. estar el caudal 20. Sí, O sea que ahí, el en esa 20 curva. por acá le está tocando la Más abajo está. sublucencia 70. Más Entonces, abajo está. casi más o menos, nuestra garganta era de 4. 4. Sí, Más o menos esta línea que está por acá está alrededor acá de 0,40. exacto. ¿Cuánto? Más o menos por ahí está. Esa es la manera de encontrar. Así es como hallamos exacto la pérdida. Ahí, 0,43. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Entonces, con esos valores tenemos una pérdida de 0,43 pies, que eso es L. 0,43. Bueno, ahora dice la profundidad del agua, aguas arriba de la canaleta, ¿no es cierto? Nos tiene que dar, digamos, esa pérdida más el D chiquito, digamos, igual a 2,5 más 0,43. Eso es lo que tiene que ser la profundidad de agua, que sería HA, ¿no es cierto? 2,93. O sea que Ah, de agua arriba. Tampoco esas aguas arriba. Claro, el haya la acceso pérdida y después calcula, aquí digamos, el ingreso ahí. se le suma D a más L. L, y entonces va acá. Ya tenemos el umbral que sacamos con la X. Ujú, Sabemos su cuota, ahora le agregamos la L y este es nuestro nivel de entrada. Y que es lo que hay exacto. que tener cuidado cuando se va a construir y ubicar esto, porque si esto viene de un orificio con puerta, y si este nivel es muy alto y le ahoga, entonces el caudal que viene no es lo esperado. Por eso hay Exactamente. que colocar en cota el dispositivo. Este que está acá. Está. Bueno, ahora vamos a suponer que el ancho de la garganta son 3 pies, el W es 3 pies, perdón, y vamos a calcular, digamos, de vuelta con la fórmula la relación. Entonces teníamos que Q era igual a 20, ahora tenemos que W es 3, entonces nos queda que HA en este caso va a ser 1,38 pies. Y HB de vuelta es la relación 0,70 por HA y nos queda que es 0,966 pies. Volvemos a calcular X, tenemos que D es constante, 2,5 pies menos 0,966 y nos queda 1,53 pies. Volvemos a la figura y ahora ingresamos de vuelta con la relación HB sobre HA70 y el caudal 20, pero con W3. Y volvemos a sacar la pérdida de L, que es 0,57 pies. Entonces, de vuelta, la altura del ingreso tiene que ser D más L, que es la pérdida, y nos queda 2,5 más 0,57 igual a 3,07 pies. Que salió Seguimos, mayor que, exactamente. Sí, achicamos la y garganta. la pérdida también es mayor por eso. Sí. Bueno, ahora hacemos W igual a 2 pies, por lo tanto, volvemos a ingresar ese valor a la fórmula, ¿no es cierto? Teníamos que Q era 20 igual a 4 por 2 por HA, sobre todo ese número empírico, y nos queda que HA es igual a 1,80 pies. Sacamos HB por la relación de 0,70 y nos queda que HB tiene que ser 1,26 pies. Sacamos X, que es D menos HB, y nos queda que es igual a 1,24 pies. Con todo eso volvemos a calcular en el abaco la pérdida y nos queda que la pérdida es igual a 0,73 pies. Volvemos a calcular cómo tiene que ser la altura en el ingreso, que es D más L, y nos queda que es 3,23 pies. Entonces, mientras más pérdida hay, mayor tiene que ser la altura del ingreso, digamos, de la canaleta. Va aumentando. Para decidir el tamaño de la canaleta, más práctico para ser utilizado, será necesario examinar el borde libre del canal y el efecto de aumento en la superficie del agua sobre el flujo a través de la compuerta aguas arriba. Eso es lo que estábamos viendo. Si estas condiciones son satisfactorias, la canaleta de 2 pies será la más económica, debido a que sus dimensiones son más pequeñas. Acuérdense que W es más chico. Sin embargo, cuando se considera el ancho del canal,
La selección final puede favorecer las canaletas de 3 pies o de 4 pies, debido a que una canaleta más pequeña requerirá unos muros aletas de aproximación de una longitud entre moderada y larga. A menudo el ancho de la garganta de la canaleta varía entre 1/3 y 1/2 del ancho del canal. Entonces esa es la relación que estamos buscando, digamos. Todo eso son tomas de decisiones que nos ayudan a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos algo muy chico, vamos a tener que hacer muy largo capaz la canaleta para que se produzca el efecto deseado. A ellos que tienen que esto dimensionar, porque esto en la zona de riego se usa mucho. Si bien hoy ya hay tecnología moderna que es todo electrónico, pero esto no deja de ser una posibilidad. Esto tiene que estar realmente en la costa, tiene que ser compatible con el canal que va a la chacra, pero también tiene que ser compatible con la obra de regulación mediante orificio y compuerta que sale del canal principal, que hace pasar el agua acá. Esa medida que sacamos de L, que fue aumentando, en la medida que aumenta, aumenta este nivel. Y existe un muro de confinamiento, que es lo que se ve acá atrás. Y si este nivel sube, sube, y bueno, va a haber la salida de este lado. Y si esto sube, puede ser que este nivel me esté ahogando el orificio por donde sale el agua desde el canal principal. Entonces, si ahoga, no tiene libertad de salida, el caudal que sale en el orificio de la regulación no va a ser de acuerdo a la escala que tienen ahí. Entonces, se trata de que esta obrita, que es pequeña, pero tiene que ser compatible con la obra de regulación y también con el canal que se va a la chacra. Es compatible para que funcione de acuerdo a ese caudal que se quiere manejar. No es diseñar y ir colocar, no, tiene que estar en la cota justa, esto también, y el nivel también acá, que no me ahogue el orificio y que no sea, y que la revancha sea, por supuesto, lo necesario para que no salpique el agua por fuera. Bueno, creo que esto se terminó ahí. Sí, había unos abacos nada más que también no se utilizó porque en este caso es descarga libre, pero para eso son los de corrección cuando está ahogado, digamos, para corregir el caudal que transitan por la canaleta. Cuando está funcionando mal, que puede ocurrir, entonces se corrige el caudal. Inclusive, bueno, la compuerta tiene, el orificio tiene compuerta para que no se te ahogue y bueno, la podemos manejar la compuerta y hasta que salga el nivel de esta manera que desaparezca el ahogamiento del orificio. Eso también se puede hacer, además de esto, de la utilización de esto para corregir. Se puede regular. Cuando hicimos el ejercicio ahora, es desde el punto de vista hidráulico. Pero ustedes van a ver que aquí en el otro gráfico, vamos a ver, aquí, está económico. esto que está acá tiene medidas, M, B, F, G, todas estas medidas que tienen acá, esta es la salida, bueno, la garganta es lo que diseñamos, la ubicación de esto que está acá, esto que acá le llama A, que aparece acá, esto que es donde ingresa el abocinamiento ya a la canaleta, esta abertura que es P y el canal que viene de la obra, este radio, todas estas medidas que están acá, etcétera, uno las puede completar porque esto hay que hacer un plano ejecutivo para construirlo. Entonces, van a ver acá al final, hay esta planillita, y ahí están todos, W, lo que A, B, C, D, está todo acá. Inclusive, capacidad de flujo, si uno quiere revisar con la dimensión que está sacando acá, el W que se adoptó, que puede estar acá, lo que estaba en pie, el nuestro, que era 4, por ejemplo, y uno puede revisar si los caudales que salen acá aproximadamente corresponden. Entonces, estas medidas geométricas de la canaleta
sirve para hacer el diseño geométrico y ejecutivo ya del plano hay que hacer para que se pueda construir. Lo que nosotros hicimos ahora fue la parte hidráulica. Ahora hay que hacer con el resto de los datos geométricos para que se pueda hacer el plano. Pero es cuando se llama a una licitación de alguna obra que contempla este tipo de medición. Bueno, creo que eso terminó ahí. Sí. En la próxima clase vamos a ver el flujo uniforme, características del flujo. Este tiene una introducción bastante larga. Ahora vamos a mirar esto y no recuerdo los ejercicios cómo son. Vamos a ver la teoría y algunos ejercicios. Y debe pasar por WhatsApp como nos distribuimos entonces. Bueno. Sí. Bueno, hasta Creo aquí que era llegamos. el canal de Pasto y eso. Sí. Creo que eso está después de esto todavía. Sí. Lo que seguía, pero hay unos cuantos. Solo que hay una introducción larga. Sí. De eso están 3 ejercicios. Bueno, nos vemos chicos hasta el jueves entonces. El juez ingeniero. El jueves, Hasta luego. hasta luego, hasta el jueves. Ahí estamos. Bueno, Lisa, estamos entonces. Voy a revisar los ejercicios como son y ya te digo cuál puede ser para el jueves. Bueno.